Buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros en la realización de esta clase del profeta Jeremías, que hoy arriba a su clase número 12 y corresponde con los capítulos 36 al 38 del mismo. Como siempre, pues, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, queremos darte pues la más cordial bienvenida y deseamos de todo corazón que seas edificado. Igualmente, gracias a Dios por la participación de todos ustedes en la realización de este curso. Vamos a realizar una oración para darle gracias a Dios por este momento. Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta oportunidad maravillosa de poder acercarnos a ti y estudiar tu palabra. Guárdanos, oh Dios, de verdad te necesitamos y confiamos en ti. Padre amado, danos la sabiduría necesaria para aprender del profeta Jeremías, para aplicar su palabra a nuestras vidas, para ser edificados. Y es en el nombre de Jesús que queremos, oh Dios, darte gracias por todo. Amén y amén. Y comenzamos, pues, y como siempre compartimos nuestra diapositiva del día de hoy. Vamos a esperar que nos aparezca en pantalla. Ya nos va a aparecer en pantalla. Ahí la tenemos, ¿verdad? Y este es el curso sobre el libro del profeta Jeremías. Mi nombre es Alirio Ortega y mi dirección de correo. Ya ustedes saben que pueden escribirme allí para cualquier duda que tengan y poder explicarles. También conocen que todo lo relativo a las evaluaciones van a ser dirigidas al Instituto Bíblico, y si tienen alguna duda pueden consultarme también enviando pues respuestas a mi correo electrónico. De la clase número 12 del video número 1 estaremos analizando los capítulos 36 al 38. Algo muy interesante que vamos a notar acá es que vamos a hablar un poco, aunque a lo largo de los escritos del profeta Jeremías vemos ese tono lastimoso, lastimero, dependiendo del uso de la palabra que a ustedes más les convenga. La actitud del profeta Jeremías ante la falta de consagración, de entrega del pueblo hacia su fe. Es la actitud que hoy en día podrían tener muchos pastores o predicadores cuando confrontan las congregaciones a causa del letargo espiritual que pueden estar pasando. Pero esto es más agudo todavía. Jeremías, hasta el tiempo de Joacim, sin incluir los días de Sedequías, había pasado predicando alrededor de 23 años, un buen número de días. Y sucedió pues que en medio de toda esta situación notó que el pueblo hacía caso omiso a sus palabras. Este capítulo pues refleja lo que hay en los sentimientos del corazón del profeta, y también evidencia también las situaciones difíciles que tuvo que atravesar. En otras ocasiones, en capítulos anteriores, pues, cuando pronunciaba otros oráculos, llegaba al punto donde ya no quería seguir haciendo la labor y debía hacerla porque él sentía que había como un fuego en sus huesos, y él trataba de lidiar con eso, pero no podía contenerlo. Con este capítulo comienza la tercera sección del libro, entre los capítulos 30 al 45, y estas se caracterizan por ese tono biográfico. O sea, parte de la narrativa hebrea la vamos a estar leyendo ahí, claro, evidentemente combinada con parte del estilo profético. El capítulo 36 es como una introducción a toda la sección. Es interesantísimo desde el punto de vista biográfico, ya que nos refleja el modo como Jeremías ponía por escrito sus oráculos, tomando como secretario o amanuense al fiel discípulo Baruc.
y por otra parte describe las vicisitudes a las que estaban sometidos los escritos proféticos en esta época en que la clase dirigente de Judá estaba en su contra. El estilo de estos relatos es sencillo, están llenos de frescor y reflejan perfectamente las circunstancias del momento. Y comenzamos pues leyendo el capítulo 36 del profeta Jeremías, y vamos a notar, por lo menos en los primeros 10 versos, que hay unos detalles interesantes. Pero vamos a leer primero las escrituras relativas a estos capítulos. Capítulo 36 del libro del profeta Jeremías. Dice: aconteció en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Recuerden que en capítulos anteriores los oráculos vienen saltando contextualmente de una sección a otra por una disposición que así lo decidió el compilador de todos los oráculos. Pues entonces, de esta manera, nosotros tenemos que tener siempre en mente las situaciones para diferenciar los días posteriores a Josías, los días, ¿verdad?, de los primeros reyes después de Josías. En este caso estamos hablando de Joacás, de Joacim, y los días del rey Sedequías. Los últimos 11 años del rey Sedequías, donde pues la depravación y las cosas que sucedieron en Israel estaban en su punto más crítico. Y pues viene la palabra de Jehová para Jeremías. En el verso 2 dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ese era el propósito. Refleja la intención de las palabras de Dios, describe su corazón. Aunque Dios habla y los profetas hablan en tonos muy fuertes, como lo hemos dicho en otra ocasión, sin medias tintas, el fin, aunque Dios diga que los va a exterminar, el fin es causar en ellos el impacto necesario para crear el arrepentimiento. Y llamó Jeremías a Barúc, hijo de Nerías, y escribió Barúc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Barúc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribes de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de su ciudad. Quizás llegue la oración de ellos a presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Barúc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo en el libro las palabras de Jehová de la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barúc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y pues vemos como están pasando algunas cosas interesantes acá en este relato. Pues el profeta Jeremías pide a su secretario que escriba las palabras que él le ha de decir, palabra por palabra. Era un dictado. Y este se dispone a hacerlo
para que estas palabras sean leídas en el templo, donde la gente acude y se reúne, y que estas palabras sean en el día del ayuno. Hay quienes piensan y están seguros que ese día de ayuno corresponde al día en el que los hijos de Israel pues iban a la expiación de sus pecados, en el día de lo que llaman Yom Kippur. Y hay gente que también piensa que era un día de ayuno excepcional provocado por las circunstancias en las cuales se encontraban, o sea, a las puertas de una situación que ya venía encaminándose. O sea, estamos hablando de la invasión de Babilonia a Jerusalén. Y a pesar de que en los días de Joacim esto no se perfilaba como en los días de Sedequías, ¿okay?, con la fuerza con la que iba a entrar esto en los días de Sedequías, porque recuerde que la deportación de Joacim no tuvo mayores repercusiones en cuanto a daños civiles o físicos. Fue en la deportación y en la destrucción de la ciudad en los días del rey Sedequías, donde la destrucción hizo grandes estragos, pues. Pero la petición de ayuda que se estaba solicitando pues a las naciones extranjeras sí se estaba encaminando, y pues Yahvé sabía acerca de estas cosas. Y el pueblo quizás estaba confiando en estas alianzas extranjeras, y sucedió pues que quedaron sin efecto, y aún así Dios, a través del profeta Jeremías, dio orden de que todas las palabras que hasta el momento habían sido redactadas desde los días de Josías hasta los días de Joacim, estamos hablando acerca de un periodo de 23 años, pues fuesen compiladas y leídas. ¿Cuánto tiempo podía haber llevado esto? No lo sabemos. Lo cierto del caso es que pudo haber sido un resumen, como también pudo haber sido una reunión que habría durado pues en varias etapas y en varios días. No lo sabemos, no lo dice el texto, solamente el texto habla exactamente de las cosas tal y como se perfilaron. Y lo cierto del caso es que Baruch cumple su misión, leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, y esto trajo algunas repercusiones importantes. Algunos detalles de interés. Había pocos dirigentes interesados en el bienestar del profeta y en sus oráculos. O sea, a pesar de que la clase dirigente era la responsable de la situación espiritual del pueblo, podía verse que había pocos de ellos que tenían como cierto temor por las cosas que se estaban diciendo. Por razones de hostilidad hacia él, Jeremías encomienda la misión a su fiel ayudante. O sea, Jeremías no podía ir al templo porque estaba vetado. Si se aparecía allá, podía causar un alboroto, y prefirió pues enviar a Baruch. Y otro detalle es que es propicio el día de la convocación del ayuno, que está planteado acá como búsqueda del arrepentimiento necesario del pueblo ante estas palabras que están siendo proclamadas. Y continuamos la lectura. Seguimos a los versos 11 en adelante. Vamos a estar leyendo los versos 11 al 19. Vamos a ver qué reacciones hubo de la clase dirigente hacia las palabras del profeta Jeremías. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído
del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es el secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Yehudi, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a sus compañeros y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Fíjense, estamos notando la reacción de las personas que escucharon las palabras. Entraron en pánico, en temor. Y fíjense, sigamos la lectura. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch le dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. O sea, simplemente me dediqué a copiar exactamente las palabras que Jeremías me dictaba. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve, escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde estás. Esta advertencia presupone que el carácter, pues, del rey, tiránico y soberbio, podría tener alguna reacción en contra de ambos, tanto del secretario como del profeta. Y pues ellos eran quizás los mejores. Estamos hablando de los príncipes que escucharon todas estas palabras para manejar el carácter del rey. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Yehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó, del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Yehudi a oído del rey y a oído de todos los príncipes que estaban junto a él. Vemos, antes que nada, la reacción de las palabras de Jeremías, de los dirigentes. Ya hablamos acerca del consejo que le dan de esconderse del rey, en este caso Joacim, ¿verdad? Y empezamos algunas cosas. Fíjense la actitud del rey Joacim en torno al mensaje que recibe apenas se abre el libro para ser leído. Dice: y cuando Yehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, hasta donde las habían leído. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron que el rey no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalet, a Seraías, hijo de Arriel, y a Selemaías, hijo de Agdel, a que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Hemos notado la actitud del rey ante las palabras de Dios. En otras ocasiones, reyes como Ezequías, que oyeron lo que Dios había dicho, Josías, cuando el hallazgo del descubrimiento del libro de la ley, e incluso el impío rey Acab, como se relata en Primera de Reyes 21-27, ante las palabras de Elías se humilla, pues contrasta la actitud de estos reyes con la actitud del rey Joacim, que prefiere
ser sacrílego incluso de destruir el rollo que contenía las palabras del profeta Jeremías, que eran las palabras de Yahvé, y aparte de eso, echarlas al fuego. O sea, no había un deseo de querer cambiar realmente. No había el deseo de un cambio profundo del corazón ante la situación que se avecinaba. Al contrario, tenía una predisposición de ánimo en contra del profeta de Dios. Y fíjense las advertencias que Yahvé le da. A el profeta Jeremías. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto, el rey de Babilonia vendrá y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escuchado. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y él escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. El hecho de que la palabra se queme, o en este caso el papel o el rollo, como en esos tiempos, fuese quemado, eso no detiene la acción de la palabra de Dios, ni tampoco que ésta tenga perdurabilidad. Dios hará cumplir su palabra, independientemente si el medio por el cual esta palabra está llegando es destruido. Dios ejecutará sus juicios y cumplirá sus promesas. Una de las cosas que aquí se destaca es que el rey Joacim no tendría quien se siente sobre el trono de David. Y efectivamente se cumplió. Porque quitado a Joacim, que era descendiente de Joacás, pues Nabucodonosor instaló a Sedequías, hijo de Josías, o sea, su tío. De esta manera se cumplen las palabras de Jeremías. O sea, ningún descendiente de Joacim ocupó el trono de David, aunque les correspondía quizás por derecho, sino que el trono de David fue pasado a uno de los hijos de Josías, que también pues por derecho le correspondería, pero esta vez instalado por el propio Nabucodonosor. De esta manera pues las palabras de Dios se cumplieron. Dios trajo en efecto sus palabras sobre la nación, y aún así ellos no se atrevieron a hacer caso a lo que Dios les hablaba. Y vamos al capítulo 38. Oyeron pues Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Julcar, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquía, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará. Entonces, vamos a seguir leyendo nuestro texto bíblico
Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar, disculpe, las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. O sea, parece que la clase dirigente estaba más ocupada en que el pueblo no pensara en lo que había de pasarle, que estuvieran tranquilos, mientras ellos pensaban en quién, no sé quién, podía ayudarles a resolver alguna situación. Y pues Yahvé ya tenía decidido lo que él había anunciado previamente. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. El oráculo anterior correspondía a los días de Joacín, y este, aunque no tienen la introducción característica del que tienen casi todos los oráculos, este pues está contextualizado en los días de Sedequías. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo pues que ha transcurrido entre el capítulo 37 y el capítulo 38. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua sino cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna de allí, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Esto pone de manifiesto lo que evidentemente estaba sucediendo. Fíjense que en dos ocasiones Jeremías es echado en una cisterna. En el capítulo anterior, en el 37, Jeremías es echado en una cisterna y sacado por el propio rey. Y le da palabra al rey y la posibilidad de que estas palabras pudiesen cambiar si el rey tenía un cambio de disposición en favor a que cumpliese lo que Yahvé les estaba diciendo. O sea, someterse al rey de Babilonia, buscar la paz con él, seguir pues la vida tal como lo lleva, o irse tranquilamente a Babilonia con el rey. O sea, había opciones, porque Yahvé hasta el último momento estaba pensando en términos de misericordia, pero en la parte que tiene que ver con su justicia demandaba que el pecador debería ser castigado porque había incumplido con los principios esbozados en la ley. Recuerden que los profetas tenían como misión proyectar la voluntad de Dios en torno a la ley con sus dos paradigmas finales, la bendición y la maldición. Y aunque Yahvé insiste en que ellos cambien para que la bendición de Él no sea parte de ellos, es una decisión de ellos si quieren tomarla o dejarla. Y pues Jeremías es echado en una cisterna donde no había agua, o sea que ya el agua comenzaba a escasear. Y aunque esto no se proyecta como una urgencia, pues que el pueblo tenga sed, nos da una idea de cómo estaba la situación en general, porque por lo que dice el relato, ¿verdad?, que Jeremías tenía que ser sacado de la cisterna, según lo estaba sugiriendo uno de los funcionarios del rey, porque moriría de hambre por falta de pan. O sea, ya el alimento estaba escaseando. Esto era normal cuando se hacían los sitios de las ciudades antiguas. Y dice la Escritura
que Ebed-Melech salió, que es un funcionario, un eunuco, salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías como sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo tus axilas, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en las manos de estos varones que busquen tu vida. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán, oye la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos, hundieron en el cieno tus pies y se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y todos tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por manos del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad será quemada a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, sino morirás. Y si los príncipes oyeron que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no los encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirá: supliqué al rey que no me hiciese subir a la casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y le respondieron conforme a todo lo que el rey había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Estamos hablando del último encarcelamiento del profeta Jeremías, de la última oportunidad, de la última conversación que tuvieron en la cárcel, la posibilidad de que el rey Sedequías pudiese continuar con vida si atendiese simplemente a la voz de Dios de que se sometiera al yugo del rey de Babilonia, pero él definitivamente no quiso oír, no quiso atender, no prestó oídos a lo que la palabra de Dios le había traído. En el capítulo 37, ya Yahvé le había hablado al profeta de Sedequías, que había pedido que rogase a Dios por ellos, ¿verdad? Pero ya las palabras que Yahvé había pronunciado eran definitivas. Ellos estaban confiados en la ayuda del rey de Egipto, una ayuda
que no llegó porque Faraón se volvió. Se regresó a su tierra pues tras las incursiones de los ejércitos de Babilonia. Y aunque cuando Faraón partió hacia Palestina, los ejércitos babilónicos empezaron a hacer como una especie de retirada, ¿ok? Y según algunos historiadores, estas retiradas eran simples señuelos porque otra porción del ejército iba a entrar por la costa de Palestina para confrontar a los ejércitos egipcios, hacerlos retroceder, como efectivamente sucedió. Y de esta manera, pues, toda esperanza que podían albergar el rey Sedequías de ayuda externa fue hecha nula. Y aunque Jeremías fue llevado preso y echado en una cisterna, en esa ocasión fue sacado por órdenes del rey, colocado en la cárcel. Y con todo esto, él siguió enseñando lo que tenía que decir. Él siguió predicando el mensaje que Dios le había encomendado. Iba a suceder exactamente como Yahvé lo había dicho. Y aunque los hombres desmayaran a causa de estas palabras, esas eran las palabras que Dios había dado. Ellos debían escuchar al rey. Para salvar al mayor número de personas, pásense a los caldeos, y por las palabras del propio rey, ya la deserción estaba ocurriendo, porque el rey temía que si él se iba, pues los judíos que ya habían desertado y que voluntariamente se habían entregado al rey de Babilonia, pues lo confrontaran, lo avergonzaran, y de esta manera incluso podría ser digno de muerte y ser acusado de traición delante de Nabucodonosor, cosa que obviamente Sedequías sabía. Sedequías prefirió pues esperar las supuestas ayudas que vendrían, que nunca vinieron, y el asedio de Babilonia sobre Jerusalén llegó a su final con la toma de Jerusalén, que la vamos a ver más adelante. O sea, Dios cumplió su palabra definitivamente. Él no iba a dejar su palabra sin efecto. A pesar de todo el sufrimiento del profeta Jeremías en torno a esta situación, ser colocado en una cisterna, pasar hambre, ser confrontado y sobre todo que sus palabras no fuesen oídas, pues obviamente le brindaban a él una opción para desertar de esta misión que Yahvé le había encomendado, pero él quiso seguir adelante con todo esto hasta el final. Permaneció preso en el patio de la casa del rey. O sea, no tenía plena libertad. Estaba allí, pues, a la espera de todo lo que había de ocurrir, de las palabras que Yahvé había anunciado de que se cumplirían. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por su participación. Cualquier duda, pues, pueden escribirnos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por